Muy buenos días. El día de hoy vamos a enfocarnos en recordar lo que la Escritura dice con respecto a las madres. Tomamos el próximo Día de las Madres como excusa, como lo hicimos con el Día de los Niños, para reflexionar sobre lo que dice la Escritura al respecto de las mamás y recordarnos, tanto los esposos o las mamás, sean viudas o divorciadas, que se recuerden a sí mismas lo que dice la Escritura al respecto, porque vivimos eh, desempeñando roles o funciones que quizás es un estándar o una referencia en la cultura en la que vivimos y no necesariamente concuerda con lo que la Escritura dice. La Escritura nos dice suficiente información para determinar si lo que estamos haciendo en el núcleo familiar es correcto o no, y también nos instruye sobre las consecuencias de eso. Entonces es Día del Señor, venimos a estudiar y aprender de Dios y lo vamos a hacer por medio de lo que dice la Escritura, enfocado hacia las mamás. Y casi siempre me dicen, bueno, y luego a los papás, ¿también les vas a decir la verdad de lo que dice la Biblia? Claro que también, ¿verdad? Pero más tranquilito a ellos. El punto es, la Escritura nos da información para todos los casos, para todas las circunstancias, específicamente sobre lo que Dios dice que debe suceder, incluso advertencias de lo que sucede si no lo haces. Y nuestros hermanos del Ministerio de Eventos y del Ministerio de Imagen se esforzaron por preparar este lugar y recuerden que todos los eventos que hacemos tienen un enfoque bíblico. El pasaje base para este evento está en Proverbios 14:1. Vamos a leerlo, por favor. Proverbios 14:1. Dice, la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. Cuando habla aquí de mujer, de hecho, ahorita analizamos en el original, es en plural, las mujeres sabias. Hay que entender el contexto de aquel entonces, ¿verdad? Y cómo lo vamos a aplicar a este contexto. El contexto de la mujer en estos tiempos, ¿verdad? Son proverbios del rey Salomón. No todos los proverbios los escribe Salomón o son de su autoría, pero entendemos que en el contexto de aquel entonces, cuando habla de una casa, está hablando de la responsabilidad que adquiere una mujer cuando se casa. Así que en aquel contexto, una mujer casada tiene casa. Y una mujer viuda, que se casó pero murió su marido, también tiene una casa. Y ese era el único contexto. Una mujer casada o una mujer viuda son las que tenían casa. Ninguna mujer soltera, aunque vive en una casa, ¿verdad?, con sus papás, no es su casa. En nuestro contexto agregamos otras situaciones, ¿verdad? Mujer divorciada que no se ha vuelto a casar, que tiene hijos y cuida de ellos, tiene su casa, ¿verdad? Pero si la mujer está soltera, en el sentido de que no tiene cónyuge y no tiene hijos, aunque esté divorciada, y aunque ella se sostenga a sí misma y tenga su casa, esto no aplica para ella, ¿verdad? Cuando analizamos el original de lo que significa aquí casa, es familia, hogar o casa. No está hablando de una mujer que vive sola, sino una mujer que tiene responsabilidad de su familia. Y es aquí donde entra, para el día de hoy, lo de las madres, ¿verdad? Y puede que incluso sus hijos ya se hayan ido del nido, ¿verdad? Y sigue siendo madre, pero ahora su responsabilidad directa no es para con sus hijos, tiene parte de responsabilidad para con sus nietos, no es la misma responsabilidad, ¿verdad? Pero sigue siendo importante este pasaje, aún para aquellas que sus hijos ya se fueron, pero tienen nietos. Entonces, antes de estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, te pedimos que nos guíes, como dice tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, para que ilumines nuestra mente y nos persuadas de lo que dice la Escritura, de manera que no quede solo en conocimiento nuestra mente, sino que podamos ponerlo en práctica, Señor. Que todas las mamás que están aquí con nosotros les permitas comprender la responsabilidad que has puesto sobre ellas, sobre sus hombros, y que nadie más puede desempeñar. Y ayúdanos a los hombres que tenemos en casa a una mamá, Señor, ya sea nuestra mamá o sea nuestra esposa. Ayúdanos a entender la responsabilidad de ellas para que nosotros seamos más eficientes a la hora de apoyarlas y a la hora de esforzarnos por edificarlas. Que todos, hijos y padres,
podamos entender la responsabilidad que es puesto sobre ellas, para que podamos ser útiles en su vida y podamos apoyarlas en el ministerio que les has dado en su casa. Gracias de antemano. Amén. Bien, entonces vamos al original de este versículo, porque hay mucha información y la Biblia, sobre todo en Proverbios, nos da mucha información sobre esto que nos dice de la mujer sabia, y empezamos por lo que significa casa. Casa, familia, hogar. Eso tiene que ver con un concepto que tristemente se ha perdido en nuestra sociedad, en nuestra cultura, y que incluso se ha convertido en algo vergonzoso para muchas, malamente, ¿verdad? Pero vergonzoso para muchas. Me ha tocado escuchar a las más jóvenes decir que no quieren tener nada que ver con ese concepto de la casa y piensan que de alguna manera es desperdiciarse, o que trabajar en una empresa y sobresalir y creciendo en responsabilidad y llegar a ocupar una gerencia o ser directivo es el mayor logro que una mujer puede tener. Y a eso me refiero con la mujer actual, ¿verdad? De estas generaciones. Si yo recuerdo el caso de mi abuela no pensaba así, ni nadie de su edad, ¿verdad? Pero empieza a avanzar el tiempo y empiezas a ver esa mentalidad y convence a muchas. De hecho, los jóvenes cristianos que estén convencidos que Dios no les ha dado el don de continencia, es decir, que un día se van a casar, tienen que entender bien esto y buscar que la mujer con la que piensan casarse lo entienda. Gracias. Porque si ella no lo entiende, lo que dice este proverbio es que hay dos tipos de mujeres, la necia y la sabia. Y distinguimos entre ellas, ahorita hay más información de cómo la distinguimos, pero una edifica su casa, su familia, su hogar, y otra lo destruye. No están conscientes necesariamente de lo que están haciendo, es decir, no es que una mujer un día se levante y dice, hoy voy a destruir mi casa porque así me dan ganas. No. Ni tampoco la mujer que se levanta y se esfuerza y dice, bueno, voy a hacer lo que me corresponde, tampoco está pensando en edificar su casa, porque muchas veces ni siquiera se ve cómo pasa eso. No somos conscientes de todo lo que hacemos, más bien todo lo que sucede a través de lo que hacemos. Entonces nuestras acciones tienen consecuencias. Y lo que nos dice este proverbio, que hay que entender un proverbio no es una regla universal, ¿verdad? Un proverbio es algo que generalmente pasa. Así como hay un proverbio que dice que el hombre diligente estará delante de los reyes, es decir, un hombre que se esfuerza por hacer bien las cosas y hace las cosas con perfección y excelencia, dice, estará delante de hombres importantes, ¿verdad? Como eran los reyes. Y no hay mejor paga que la que un rey podía darte. Entonces tú esperarías que por lo general un hombre que se esfuerza y le echa muchas ganas y es bueno en lo que hace, salga adelante. O más el micrófono. Si un hombre se esfuerza y hace las cosas correctamente, esperarías, según el proverbio, que le vaya muy bien, que gane muy bien y que esté en cosas muy importantes. Pero como avanza el tiempo y la vida, te das cuenta que hay personas muy capaces que hacen muy bien las cosas y no les va bien. Y dices, ¿qué pasó? La Biblia dice que el hombre diligente estará delante de los reyes. Sí, pero es un proverbio, ¿verdad? Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y algunos dicen, esa es una promesa. No, es un proverbio. Y un proverbio es lo que generalmente pasa. Yo he conocido también muchachitos que sus padres hicieron todo lo posible porque memorizaran la escritura, porque entendieran la Biblia, que hicieran todo lo que un cristiano debe de hacer y no quisieron saber nada del cristianismo, ¿verdad? Y se apartaron por completo de las cosas de Dios, porque nunca fue motivación de ellos, nunca fue su intención, siempre fue una imposición de los padres. Y no hay nada en la escritura que diga que debemos imponer el evangelio a nadie, ni siquiera a nuestros hijos. Entonces, cuando dice que instruyes al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él, es una generalidad. El hecho de que tú le enseñes a tus hijos cosas bíblicas y cosas de Dios en ninguna manera garantiza que ellos van a seguir el camino de Dios. Entonces, cuando hablamos de un proverbio hay que entender el contexto. Hay mujeres que son bien necias y les va bien en su casa. Y hay mujeres muy sabias que tienen muchos problemas, y ahorita vemos un caso de esos en la Biblia. Pero lo que buscamos, la generalidad, es que la mujer sabia, consciente o inconsciente, edifica su casa porque es sabia. Y la necia, consciente o inconsciente, la destruye con sus manos. Cuando habla de la mujer sabia, la palabra hebrea se traduce, porque es plural femenino, debería traducirse como toda mujer sabia, porque está hablando en plural. La palabra sabia del hebreo
Viene como algo muy sencillo. La palabra en hebreo sabia es ser sabio, sabiduría es ser sabio, y ya no nos da más información. No hay una definición formal de lo que es la sabiduría. Tú la puedes buscar en la Real Academia Española y te dice cosas como, por ejemplo, el máximo grado de conocimiento, conocimiento profundo en las ciencias, en las distintas ramas del saber, etcétera, etcétera, pero no la definen como tal. Cuando tú analizas los proverbios, te habla de tres cosas fundamentales. El temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, la inteligencia, perdón, la primera es el temor de Dios, la sabiduría y la inteligencia. También habla de conocimiento. Entonces, para mí, en mi experiencia, algo que me ha ayudado mucho a entender la sabiduría es una definición simple. Sabiduría es saber cómo. Conocimiento es saber. Saber cómo es muy distinto. Por ejemplo, tú puedes tener mucho conocimiento acumulado. Si mínimo terminaste la primaria, nos enseñaron muchísimas cosas sobre efemérides y héroes de la revolución y de la independencia y un montón de cosas que te asegura que ya no te acuerdas, ¿verdad? Me acuerdo que a mí me tocó en mis tiempos que los maestros nos decían, tienen que aprender a sumar, a multiplicar y a dividir porque nunca vas a traer una calculadora en tu mano todo el tiempo. O por supuesto eso que se quedó muy obsoleto, ¿verdad? Porque todos traen una calculadora en su bolsillo con los teléfonos. Pero te enseñaron muchas cosas que nunca usaste. Conforme avanza y empiezas a aprender más de matemáticas y ya no nada más es números, sino que también le meten letras. Y dicen, esto jamás lo voy a usar en la vida. ¿De qué me sirve aprender matemáticas si nunca las voy a usar? ¿De qué me sirve saber qué es una ecuación cuadrada perfecta? ¿De qué me sirve despejar una variable en una fórmula? Y así he escuchado incluso a mis hijos, eso de nada me sirve, jamás me va, esta situación requiere que me ponga a despejar una variable. No, no va a pasar. Entonces piensas que no sirve. Te metes a estudiar, avanzas a la preparatoria, a la universidad, dice, según la carrera profundizas más en las matemáticas. Dicen, ¿para qué? Eso es pérdida de tiempo. Bueno, algo similar pasa con el concepto de sabiduría. Piensas que por el hecho de saber eso, de nada sirve, pero la sabiduría es saber cómo. Entonces, si te enseñan a resolver problemas razonados de los que más odia la gente, ¿verdad? Si Pedro tiene 3 manzanas y pasa alguien y le da 2, y luego hay un eclipse solar y la manzana se pudre, pero la semilla la planta, etcétera, etcétera, y tienes que dar una respuesta, muchos piensan que de nada sirve, es una pérdida de tiempo, pero es que ese conocimiento te da sabiduría al momento en que te encuentras con un problema, que no tiene nada que ver con manzanas, ni con sandías, ni con melones, pero tu cerebro sabe pensar, sabe analizar lo que pasa para encontrar una solución. Entonces sabes cómo. El conocimiento en sí mismo no te sirve de nada si no sabes cómo. Las experiencias de la vida, conforme vas enfrentando las cosas, por ejemplo, es muy común ver cuando somos niños, creemos en toda la gente y tenemos los amigos y decimos que son los mejores amigos del mundo. Hasta que avanza el tiempo, tienes otro tipo de amigos, ya tienes más edad y empiezan a haber traiciones y chismes y habladurías. Y luego dices, oye, yo pensé que era mi amigo, pero no sabía que hablaba mal de mí. Entonces ya no se vuelve tan fácil tener mejores amigos. Dices, pero sigo teniendo muchos amigos. Y avanza el tiempo y te das cuenta que a pesar de que se decían tus amigos, en los momentos difíciles no se acordaron de ti. Entonces concluyes, no todos son mis amigos. Tengo muchos conocidos. Tengo pocos amigos y mejores amigos, a lo mucho, 1 o 2. Y avanza el tiempo y dices, no, hombre, no tengo amigos ni mejores amigos, prácticamente estoy solo. ¿Por qué? ¿Por qué fuiste cambiando en tu concepto de la amistad? Porque aprendes a saber cómo se comportan las personas, cómo reaccionan las personas. Así que adquieres sabiduría, que es distinto del conocimiento. Aquí nos habla de una mujer sabia. ¿Y cómo le hacemos? Por ejemplo, cuando nos casamos, y lo he dicho varias veces, Dios en su sabiduría, así como elegir una carrera, ya se acerca otra vez culminación de ciclos escolares, van a entrar algunos a la universidad, tienen que saber qué van a estudiar y surge la pregunta, ¿qué voy a estudiar? ¿A qué me voy a dedicar toda la vida? Y algunos dicen, es que no tienes edad para decidir. Y es verdad, no tienes edad para decidir. No sabes nada de la vida, ¿verdad? Siempre has vivido con tus papás, ¿verdad? En el mejor de los casos. No entiendes nada de cómo funciona el mundo real, pero te piden que elijas qué vas a estudiar, a qué te vas a dedicar por el resto de tus días. No, no la puedo tomar ahorita. Quizás la puedo tomar esa decisión cuando tengo unos 25 años.
y ya sepa de varias experiencias de trabajo y haya conocido varios giros y digo, esto es a lo que me quiero dedicar, sí, pero ya no vas a tener tiempo para estudiar. Bueno, Dios en su sabiduría hace que nos casemos a una edad en la que no estamos preparados para casarnos, ¿verdad? No tenemos la madurez, no tenemos la experiencia, nunca ha dependido nadie de nosotros, nunca, menos hijos, pero si no lo haces a esa edad, después ya no se puede. Entonces Dios te hace tomar decisiones sabiendo que no tienes la experiencia, no tienes la sabiduría para hacerlo. Pero la Biblia dice que la sabiduría viene de Dios. Así que hay dos caminos. O vives tu vida y dices, yo voy a decidir que voy a estudiar hasta que cumpla mis 30 años porque ahora sí estoy bien seguro. Bueno, a los 30 años ya no vas a tener la energía ni el tiempo para ponerte a estudiar. Sería imposible esperar a adquirir sabiduría para poder tomar decisiones. No funciona así el mundo real. Y cuando nos dice que la mujer sabia edifica su casa, no está hablando de una mujer ya de edad avanzada que ya tiene sabiduría y ahora sí está en condición de poder edificar su casa. No, no está hablando de eso. Porque la Biblia nos enseña que la sabiduría viene de Dios. O me espero a cumplir muchos años para poder saber cómo, o tomo la sabiduría de Dios para saber cómo, aunque no lo he experimentado. Y a eso es a lo que se refiere el pasaje. Y siempre que la Biblia nos habla de sabiduría, por ejemplo, si consideras Proverbios, dice que la sabiduría invita a la gente a venir, que le habla y le grita a los simples, a los que no tienen inteligencia. Les dice, vengan y yo les enseño, pero nadie va. Dice la Escritura en Proverbios, adquiere sabiduría sobre todas las cosas, sobre toda riqueza, primero adquiere sabiduría. Porque no puedes esperarte, no nos podemos dar el lujo de cumplir 40, 50 años para poder decir, ahora sí estoy capacitado para casarme. No, ya para qué, de verdad. Entonces el camino es la sabiduría que viene de Dios. La mujer sabia no es una mujer de edad avanzada necesariamente. Cuando habla de la mujer necia, la palabra hebrea se traduce como loco, necio o tonto. Loco, necio o tonto. Entonces dice la Escritura, hay dos mujeres, dos tipos. La mujer sabia y la mujer loca, necia. La mujer que es tonta. Pero ¿en qué se basa Dios para calificar a una mujer de una u otra forma? Vamos a Proverbios 1:7, Reina Valera 60. Proverbios 1:7, Reina Valera 60. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora aquí la palabra insensatos es necio o tonto. Entonces aquí nos da la manera en que Dios clasifica. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos son los que la desprecian. O sea, la mujer sabia es aquella que teme a Dios, no que le da miedo a Dios, sino que toma en cuenta, respeta, le da la seriedad que corresponde a lo que Dios ha dicho. Y la necia es la que desprecia eso. Puede ser que ni siquiera lo busca, ni siquiera le interesa. Entonces dice la Escritura, la mujer necia con sus manos destruye su casa. Esa es la mujer que dice, no me interesa lo que Dios dice, no me interesa la sabiduría de Dios, no me interesa saber cómo, según Dios. Lo voy a hacer según me parece mejor, según me dijo mi tía, mi abuelita, mi mamá, la vecina, la comadre, el video de TikTok. Esos consejos son los que voy a seguir. Eso es lo que me parece mejor. Eso, según la Biblia, según Dios, eso es ser necio, loco, tonto. Lo curioso es que eso es lo que hace la mayoría. Eso es lo que hace la mayoría. Entonces, ¿cómo distingues entre una mujer sabia y una mujer necia? El parámetro, por lo que dice el versículo principal, por su casa. La mujer sabia edifica su casa. La necia con sus manos la destruye. ¿Quieres saber qué tan sabia es una mujer? Ve su casa. ¿Y qué me refiero con su casa? La casa es físicamente el lugar donde vive, su familia, o sea, esposo e hijos. Y como había casos en el Antiguo Testamento, incluso hoy en día, hay trabajadores en tu casa, según la situación económica. No me refiero al albañil que está echando al piso, no. Alguien que se dedica a trabajar para ustedes en su casa, ¿verdad? Empleados domésticos. En el Antiguo Testamento era la servidumbre.
ahí vivían. Y hay casos en los que ahora también contratan a personas que viven en la casa y se dedican a la manutención, a la limpieza, etcétera. Bueno, el concepto de casa también los incluye a ellos. El estado de tu casa, el lugar físico, o de tu familia, o de los que viven contigo, nos muestra qué tan sabia o qué tan necia eres. Ahora, tratemos de entender un poco la diferencia del concepto de la mujer sabia que edifica su casa y la necia. Y aquí tenemos que aclarar un concepto que todos conocemos y todos los hemos escuchado, el concepto de ama de casa, que me refiero, para muchos es algo vergonzoso. He escuchado jovencitas, incluso señoras más grandes, sobre todo en el ámbito laboral, que cuando les preguntan, oye, ¿a qué te dedicas? Dice, no, yo soy ejecutiva de no sé qué, soy gerente de no sé qué, soy directiva de allá. Y sale el tema y dice, no, ama de casa nunca, yo no me desperdiciaría de esa forma. He escuchado a más jovencitas decir, yo voy a estudiar porque no quiero ser una ama de casa. ¿Verdad? Porque hay un concepto muy extraño de ama de casa en nuestra sociedad, pero lo sorprendente es que el concepto de ama de casa proviene de la Escritura. Y no es lo que la mayoría cree que es cuando hablamos de ama de casa. Por eso hoy quiere lo que dice la Escritura. Por ejemplo, vamos a 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 14, Reina Valera 60. 1 de Timoteo 5, 14 dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario en ninguna ocasión de maledicencia. Gobiernen su casa, dice aquí, es una sola palabra en griego, que se traduce como administrar una casa. Las mujeres administran la casa. Tito 2, 3 al 5, Reina Valera 60. Tito capítulo 2, versículo 3 al 5 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y aquí cuando dice cuidadosas de su casa, una sola palabra griega que se traduce como ama de llaves, ama de casa, cuidadora de una casa. Entonces, ¿qué significa ser ama de casa? Le preguntas a nuestra sociedad, a nuestra cultura, y van a decir una señora que se encarga de limpiar y de hacer la comida. ¿Verdad? Pero en el término bíblico, ¿qué significa ser ama de casa? La que gobierna una casa. Ojo, no está diciendo que entonces son mandilones los hombres porque la que gobierna es la mujer. El concepto de gobernar algo, de ahí viene el término gerente. ¿Qué hace un gerente en una empresa? Algunos piensan que el gerente se sienta en su escritorio, levanta los pies y se dedica a descansar mientras ve cómo todos los demás trabajan. Y ese concepto es muy propio de los mexicanos. Los he escuchado mucho decir, yo espero algún día llegar a ser gerente para no hacer nada. Y sueñan con ese día, yo voy a ser gerente, no voy a hacer nada. Nada más voy a estar diciéndole, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, tú estás mal y tú también. Y me regreso a mi oficina. Eso es una idea muy equivocada. De hecho, cuando estás en el ámbito laboral, te das cuenta que es muy difícil conseguir gerentes, buenos gerentes. La mayoría, en mi experiencia, de los gerentes que conozco no saben qué es ser un gerente. Son pésimos como gerentes. ¿De qué se trata ser gerente? Que tú eres quien gobierna un área de la empresa. Tú te encargas de que esa área que te corresponde a ti, todo funcione correctamente. Que se cumpla lo que se tiene que cumplir, que tu área de trabajo esté cuidada y limpia, que los trabajadores de tu equipo coman a sus horas, cumplan sus horarios laborales, se tomen las vacaciones que les corresponde, que estén contentos en su trabajo. Un gerente que haga bien esas cosas es muy difícil encontrarlo. Ahora, piensa, si un gerente es el responsable de que su área de trabajo esté limpia, ¿significa que él se va a poner a limpiar? Dirías, a ver, ¿tú eres el gerente? ¿Tu responsabilidad es que el área esté limpia? Órale, póngase a limpiar. No. Digo, puede haber casos en que el gerente también agarra la escoba y hace las cosas, pero normalmente el gerente designa a quién va a limpiar. Su responsabilidad es que esté limpio. Su responsabilidad no es hacer la limpieza. ¿Verdad?
Y de que su equipo coma y cumpla sus horarios y esté contento, ¿significa que él les va a estar sirviendo en todo? No. Él delega a personas, se asegura de que se cumplan. Por ejemplo, oye, es hora de comida, hay que mandar a tu equipo a comer. ¿Corre el gerente a hacerles la comida? No. O si trajeron lonche, o si hay comedor en la empresa, vayan, coman y regresan y le checo su hora, tienen que comer a su hora. ¿Por qué? Porque el equipo tiene que funcionar correctamente. Ahora, es el mismo concepto para ama de casa. ¿Dónde en la escritura dice que la mujer es la encargada de limpiar la casa? ¿Es encargada de que esté limpia? Sí. ¿Pero ella tiene que limpiar? No. Alguien tiene que limpiar. A veces lo puede hacer ella, pero pues hay muchos hijos también. El esposo también. O sea, la casa se tiene que limpiar, esa es la responsabilidad. ¿Quién la limpia se va a tener que tomar esa decisión? ¿Me explico? Por eso es importante que tanto las mujeres como los esposos y los hijos, sobre todo los esposos, entiendan el concepto de ama de casa, que es la responsabilidad que Dios le ha dado a las mamás. Una ama de casa es la responsable de que la casa funcione correctamente. Y tenemos que apoyarlas. Por ejemplo, en una empresa, tú tienes a un director general y se hace responsable de los gerentes, ¿verdad? ¿Cuál es el trabajo del director general? ¿Poner los pies en el escritorio y descansar? No. Tiene que ver que todos los gerentes tengan lo necesario para que cumplan con su tarea, ¿verdad? Indicar el objetivo, hacia dónde vamos y que los gerentes estén trabajando hacia allá. Bueno, más adelante, si Dios lo permite, lo haremos eso del caso de los hombres. Pero nuestra responsabilidad es que nuestras amas de casa, ojo, trabajes o no trabajes, bíblicamente eres una ama de casa. Si estás casada y tienes familia, no hay forma de quitarte eso de encima. Bíblicamente eres una ama de casa y se te va a juzgar según eso, se te va a demandar eso. Porque algunas mujeres piensan, no, como yo trabajo, yo no soy ama de casa. No, estás muy equivocada. Si te dices cristiana, nunca dejas de ser ama de casa desde que te casas. Pero es que yo casi nunca estoy en la casa. Qué triste, qué problema. Porque se te va a demandar tu servicio como ama de casa. Y si no estuviste en la casa, bueno, ¿cómo vas a rendir cuentas sobre lo que tuviste que hacer y no estás haciendo? Así que el concepto de ama de casa hay que tomarlo como corresponde bíblicamente. Y decir, una mujer, una madre de familia, es un ama de casa. Y cuando pensamos en cómo debe de ser una mamá, y sabemos que cada mujer tiene su propia carácter, ¿verdad? Y personalidad, tenemos que ir a la escritura para entender de qué se trata, ¿verdad? Porque cuando se trata de, oye, es que tienes niños chiquitos, son ciertas cosas que se tienen que hacer, tus hijos crecen más, el rol cambia, tus hijos están ya más grandes, el rol cambia, oye, ya son independientes, se mueven solos, sigues siendo ama de casa, pero tus responsabilidades se van ajustando, ¿verdad? Y debes saber cómo comportarte en cada caso. En las edades que tengas a tus hijos, requieren distintos tipos de tratos, distintos tipos de restricciones y de tareas y responsabilidades que tú tienes que ir definiendo. Y es tu responsabilidad definirlas. Y es tu responsabilidad entenderlo. Así que no se trata de que hagas lo que mejor te parece. Por ejemplo, en este eclipse solar, este último que hubo, vi a mujeres con hilos rojos colgados en el vientre, en la frente, y tú le preguntas ¿por qué? Pues para que el eclipse no le dañe a mi bebé. No hay ninguna relación entre un hilo rojo en el vientre y el eclipse solar, ¿verdad? Pero entiendo, está haciendo algo por procurar el bien de su bebé, ¿verdad? Dices, bueno, está tratando de cumplir su responsabilidad. Mal, pero está tratando de hacerlo. Ahora, ¿cuántas veces he visto a las mujeres haciéndole caso a la vecina, a la amiga, a la tía, al video de TikTok que dice que así debes de hacerle y que así funciona y que agarres ciertas cosas y prendas una vela y luego le eches agua de no sé qué y que no tiene nada que ver con la escritura? Entiendo que su propósito es cuidar a su familia, que no le quiten al viejo y muchas cosas, pero no se trata de que hagas lo que tú crees o lo que te dicen. Se trata de lo que Dios ha dicho. La mujer sabia en el concepto del temor de Dios es la que edifica su casa. La necia, la que desprecia ese conocimiento, con sus manos la destruye. Y repito, consciente o inconsciente de lo que está haciendo.
Por eso la Biblia distingue entre dos tipos de sabiduría: la sabiduría de Dios y la sabiduría terrenal. Vamos a Santiago, capítulo 3, versículo 13 y el 18. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, no espiritual y demoníaca, porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Pues aquí menciona dos tipos de sabiduría: la que desciende del cielo y la que es terrenal. ¿Cómo distingues una de la otra? Bueno, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el resultado de hacer eso que haces? Y aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, vamos a Proverbios 9:10. Dice: el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener entendimiento. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Lo habíamos leído en otro proverbio, pero lo dice: conocer al santo es tener entendimiento. Conocer a Dios. ¿Por qué me beneficia conocer a Dios? Bueno, es que lo que implica conocer a Dios cambia tu manera de pensar. Por ejemplo, si empiezas con sus atributos, que Dios es amor, y esa palabra amor no tiene que ver con los sentimientos, la palabra es ágape, es amor por convicción, decisión. Aunque sientas odio y coraje por esa persona, tú puedes amarlo. Por eso la Biblia dice que ames a tus enemigos. Es tratarlo como si lo amaras con los sentimientos. No hay sentimientos involucrados, pero decido tratarlo bien a pesar de que me haya hecho mal. Dice la Biblia, Dios es amor y nosotros tenemos que amar. Ok, eso me cambia mi forma de pensar. No voy a tratar bien al que me cae bien y tratar mal al que me cae mal, porque eso ya no es el amor bíblico. Trato bien a todos sin distinción. Y si hablamos de la casa y la familia, va a haber momentos en que tus hijos piensas que son una gran bendición de Dios y hay días en los que piensas que tal vez es un castigo del Señor, ¿verdad? Todos tenemos hijos muy tranquilos e hijos muy inquietos. Y algunos te hacen pasar cada susto, cada gasto, cada problema, cada vergüenza cuando dicen cosas, tan chiquitos dicen cosas que no debían de decir. Y hay que mostrar amor, porque luego hay mamás que se enseñan con sus hijos. Ah, sí, tú estás haciendo eso, bueno, me desquito contigo. Y ya chantajean a los hijos. No, ya no te quiero porque te portaste mal. Y ya no te voy a querer si haces eso. Y estás enseñando completamente mal el concepto de amor bíblico. Y luego los hijos tienen mamitis y no sabemos por qué, porque hay mamás chantajistas que les enseñaron que para que ella los ame tienen que tratarla bien y tienen que hacer lo que ella quiere. Entonces tienes hombres con mamitis que aunque ya están casados, ahí quieren estar con su mamá siempre. Y mi mamá hacía esto bien rico, y mi mamá limpiaba así, y mi mamá no sé qué esto, y mi mamá el otro, y quiere hacer sentir bien a su mamá porque lo chantajearon desde niño. Destruye. La mujer necia que no entiende el concepto del amor, destruye su casa, malforma a sus hijos. Ahora pensemos, Dios, la palabra en el Evangelio de Juan nos dice que en el principio era el verbo, la palabra griega es logos. Logos en el concepto griego es lo que hay, el orden que hay en el universo. El concepto de logos es entender que en todo el universo hay orden. De ahí viene la palabra lógica. La lógica es la manera en que Dios piensa. No existe nada ilógico en el universo. No existe ni un círculo cuadrado. No existe ningún soltero casado. Nada que sea ilógico existe. Solo existe lo que es lógico. Y Dios ha creado todas las cosas. Y la lógica es necesaria desde el principio de todas las cosas. Tenemos leyes que son previas a la materia, al espacio y al tiempo. Entender que Dios es el logos te hace pensar, entender que lo que piensas tiene que ser razonable, tiene que tener lógica. Distinguimos entre la verdad y la mentira por si es lógico o es ilógico. Una mentira nunca va a ser lógica. Y eso incluso se usa por las leyes, ¿verdad? Las autoridades le piden la versión. A ver, te atrapamos. ¿Qué es lo que estabas haciendo? No, pues estaba haciendo así, así, así. A ver, te vuelven a preguntar otro poco tiempo después. Explícame otra vez lo que hiciste.
No, pues sí, así, así, así. Y luego te vuelven a preguntar y te vuelven a preguntar. ¿Por qué? Porque si estás mintiendo, algo no va a ser consistente en tu versión. Algo no va a cuadrar y se va a descubrir que es una mentira. Pero si dices la verdad, va a ser consistente cada vez que lo digas. Las mujeres que conocen más de Dios tienen que entender que hay que ser razonables en lo que haces. Porque esa es la manera en que podemos entender tanto los hijos como los que te rodean qué haces y por qué haces lo que haces. Y si no, te vuelves una especie de caja negra que nadie entiende. Y decimos, las mujeres están como locas. ¿Quién sabe por qué hacen lo que hacen? ¿Tú quieres comunicarte bien con tus hijos? ¿Quieres comunicarte bien con tu cónyuge? Tienes que aprender a ser razonable. Si no, va a decir, mira, ¿quién sabe por qué mamá es como es? Pero nomás, tú dile que sí. Dile que sí. Para que no llore, para que no se ponga triste, dile que sí. Y la mamá piensa que la quieren mucho, no, el que no la entienden y no se quieren meter con ella. Entonces el concepto con el que se van generando de que es un ama de casa se distorsiona. Por eso, fíjate bien, porque hay muchachitas que dicen, yo no quiero ser ama de casa. ¿Dónde vieron un mal concepto de ama de casa? En su casa. Su mamá destruye el concepto bíblico de qué es ser una ama de casa porque no sabe ni siquiera ella que es una ama de casa. O lo único que hizo fue limpiar y preparar la comida. Eso está muy mal, porque la mujer dice, yo me voy a preparar para no ser como mi mamá. Qué terrible, por eso estamos como estamos en muchas áreas de la sociedad. Porque las amas de casa se han creído esta idea de que lo que hacen es humillante y es desperdiciarse. Que si estuvieran preparadas no tendrían que hacer eso. Eso es absurdo en términos bíblicos. Es locura en términos bíblicos. Porque si no hay una ama de casa, los hijos no crecen con orden, no entienden cómo funciona el mundo real. Y cuando salen a la calle, no son personas de bien. Son hombres inmorales, mujeres inmorales, que nadie estuvo ahí para educarlos. Nadie estuvo ahí para enseñarles cuál es el orden de las cosas. Porque el ama de casa en su casa no hizo lo que le correspondía. Por eso es que la necia destruye su casa con sus manos. A pesar de que ama a sus hijos con todo su corazón, los destruye cuando no se apega a lo que dice la Escritura. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mamás. Dice 1 Corintios 3:19, traducción lenguaje actual. Dice, porque para Dios la sabiduría de este mundo es una tontería. Como dice la Biblia, Dios hace que los sabios caigan en sus propias trampas. La perspectiva de Dios sobre cómo la gente hace las cosas, despreciando sus sabidurías, es una tontería. ¿Por qué? Porque te dañas a ti mismo y dañas a los que están contigo. Velo de esta perspectiva. Cuando Dios nos pide que hagamos algo, algunos piensan que de alguna forma Dios se beneficia por el bien que hacemos o que perjudicamos a Dios por el mal que hacemos. No, la Biblia dice que Dios es perfecto. No le falta nada ni le sobra nada. No le puedes hacer bien o mal a Dios porque Él es perfecto, no le falta nada. Si haces o no haces caso, el único beneficiado eres tú. El único perjudicado eres tú y los que te rodean. Cuando dice la Escritura, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, está diciendo, para empezar a ser sabio, deja de hacer lo que tú crees y haz lo que dice la Escritura. Así es como empiezas a ser sabio. Quien desprecia eso es un necio y se destruye a sí mismo y a los que están con él. Entonces, vamos a algunos ejemplos. Sabiduría terrenal. Son cosas que funcionan, pero para Dios es tontería. Dice Proverbios 17:8. El soborno es como una piedra valiosa para quien lo ofrece. Piensa que donde quiera que vaya, tendrá éxito. ¿Funciona o no funciona el soborno? Siendo honestos, sí funciona. Y funciona muy bien. ¿Quieres agilizar un trámite y encuentras a alguien que acepta sobornos? Lo sobornas y tu trámite se agiliza, ¿verdad? ¿Quieres conseguir algo? ¿Algún favor? ¿Algún precio especial? ¿Algún descuento importante? ¿Que te perdonen una multa? Soborno. Funciona. No vamos a negar que funciona. Ok, ¿qué clase de sabiduría es esa? ¿Sabiduría de Dios o sabiduría terrenal?
Fíjate bien, sabiduría es saber cómo. Quiero agilizar mi trámite, ¿cómo? Soborna, una, entre comillas, ofrenda de amor. Sé cómo. Pero ahora vamos a Proverbios 15:27. Dice, el ambicioso acarrea mal sobre su familia. El que aborrece el soborno vivirá. ¿Cuál es sabiduría terrenal y cuál es sabiduría de lo alto? Las dos están en Proverbios, ¿verdad? Sabiduría terrenal, soborno. Sabiduría de lo alto, aborrecer el soborno. Oye, pero te vas a tardar más. Sí, pero prefiero no sobornar. ¿Por qué? Porque es lo que dice la Escritura. Que el ambicioso, dice, acarrea mal sobre su familia. El que aborrece el soborno vivirá. Tú tienes que tomar la decisión. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a sobornar o no vas a sobornar? Como mamá, tomas muchas decisiones todos los días. Hay cosas que funcionan, no lo niego. Hay cosas que funcionan. El chantaje funciona muy bien, ¿verdad? ¿Cuántas dicen amén? Pero no es correcto. No es sabiduría de Dios. Distorsionas la mente de aquel a quien estás chantajeando. Lo engañas. Y eso jamás va a ser correcto a los ojos de Dios. Y eso acarrea consecuencias. Entonces, hay veces en que tú ves familias destrozadas. Ves que los hijos están en la calle, desbalagados, llenos de vicios y problemas. ¿Y dónde está el ama de casa? Ah, es una empleada exitosa. ¿A qué costo? ¿A qué costo? Fíjate bien el engaño. Por eso hice esta analogía entre gerencia y ama de casa. La responsabilidad prácticamente es idéntica. Idéntica. La diferencia es quién se beneficia. Cuando eres gerente de una empresa, ¿quién se beneficia? En última instancia, el dueño de la empresa, ¿verdad? Y te dicen, eres una mujer superada, triunfadora, porque fuiste ama de casa de otro señor, cuidándole su empresa. Pero eres una mujer frustrada, derrotada, buena para nada, porque fuiste ama de casa tratando de beneficiar a tu familia. Dime si eso es coherente o es absurdo. ¿Cómo es posible que ser ama de casa para un señor que no conoces, ni te conoce, ni le importa tu vida, es mejor que ser ama de casa para los tuyos? No tiene sentido. Sin embargo, las mujeres se jactan de ser ama de casa de alguien más en lugar de los suyos. Y las han convencido de que eso es ser éxito. Eso es tener éxito profesional. Aplica para hombres y mujeres. El éxito en el trabajo lleva pérdidas familiares. Fíjate bien, los empresarios más importantes, ¿cómo están sus familias? ¿Cuántos matrimonios han tenido y cuántos hijos regados en todas partes? Los hombres más exitosos en lo empresarial son un rotundo fracaso en lo familiar. Respetan a los hombres que generan dinero y que destruyen a su familia. Y en términos bíblicos, eso es absurdo. ¿Por qué voy a respetar a un hombre que valoró más el dinero que a los suyos? De la misma manera, ¿por qué respetaría más a una mujer que abandona a los suyos por el éxito empresarial, por ser ama de casa de alguien más en lugar de los suyos? Eso es una mujer necia en términos bíblicos. ¿Lo puedes entender? Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ok, la mujer sabia entonces debe conocer la palabra de Dios y aparte de conocerla debe entenderla y debe esforzarse por hacer lo que Dios dice que debe de hacer a pesar de lo que digan los demás. La mujer necia no conoce la palabra de Dios y si la conoce no le interesa, la rechaza. Hace lo que ella cree que es mejor o lo que le dicen que es mejor. Se deja llevar por lo que dice la mayoría, por lo que dicen sus amistades y no le importa lo que la Escritura dice. Y es muy triste ver mujeres que viven acomplejadas
porque no tuvieron éxito empresarial, o porque no tienen una licenciatura o una ingeniería. Dice, no, pues yo no hice nada con mi vida, nada más fui ama de casa. ¿En serio? ¿En serio? En términos bíblicos, tú vas a rendir cuentas por tu casa. Principalmente. Oye, ¿tuviste un trabajo? Tienes que glorificar a Dios en el trabajo, pero no es tu responsabilidad. Tú vas a ser juzgada por Jesús en base a que eres una ama de casa. ¿Qué tiene más valor? ¿Que el dueño genere ganancias o que tus hijos crezcan sanos? Y no estoy hablando de enfermedad, sanos emocionalmente, mentalmente, que entienden el orden correcto de las cosas. ¿Qué es más valioso? Considera las palabras de Jesús, Mateo 7, 24 al 27. Dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. ¿Cuál es la diferencia entre la ruina y soportarlo todo? El que oye estas palabras y las pone en práctica. La mujer sabia. ¿Se entiende? La consecuencia de la mujer sabia edifica su casa, aunque no esté consciente de que está haciendo eso. La consecuencia de la mujer insensata, con sus manos lo destruye. Ejemplos de la mujer necia en la Biblia. Proverbios 27:15. Dice, la mujer pendenciera es gotera constante en un día lluvioso. Gotera constante en un día lluvioso. Qué bonito es ver llover y no mojarse, dicen, ¿verdad? Pero ¿qué se siente que está lloviendo y sabes que tienes goteras en la casa? Córrele a juntar vasos, charolas, vasijas, para que el agua caiga ahí, ¿verdad? Oye, ya se llenó, hay que cambiarlo. Y no puedes disfrutar o vivir tu vida normal cuando está lloviendo, porque ahí están las goteras. Algo no está bien, no está funcionando. Dice, la mujer pendenciera, o sea, la que genera problemas, que está peleando, es gotera constante en un día lluvioso. Proverbios 21:19. Más vale evitar en el desierto que con mujer pendenciera y de mal genio. El hombre más sabio que existió escribió esto. Más vale habitar en el desierto. ¿Cómo vives en un desierto? Calor intenso en el día y en la noche frío intenso. No hay agua, no hay comida, no hay sombra. Es muy difícil vivir en el desierto. ¿Y qué dice? Mejor vivir en el desierto que con mujer pendenciera y de mal genio. Ay, pues así es mi carácter. Ok. ¿Qué estás haciendo con tu casa? ¿Qué se sentirá que alguien que vive contigo diga, es mejor estar en el desierto que contigo? Proverbios 11:22, Reina Valera 60. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. ¿Se entiende? Porque esto es un duro golpe contra la sociedad actual. Hay muchas mujeres que piensan que valen porque son bonitas. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Zarcillo de oro. ¿Qué es un zarcillo de oro? Un arete. ¿Qué tan bonito se ve un cerdo ya grande? Porque los cerdos chiquitos todavía están bonitos. Un cerdo ya grande, sucio, lleno de lodo y estiércol, con un arete de oro en el hocico. ¿Cómo se ve? ¿Le pondrías un arete de oro al cerdo en el hocico? ¿Para qué? ¿De qué sirve? Dice, así es la mujer, hermosa y apartada de razón. Ese es ejemplo de la mujer necia. Ejemplos de la mujer sabia, Proverbios 31, 26 al 28. Cuando habla, lo hace con sabiduría. Cuando instruye, lo hace con amor. Está atenta a la marcha de su hogar y el pan que come no es fruto del ocio.
Sus hijos se levantan y la felicitan, también su esposo la alaba. Cuando habla, con sabiduría. Cuando instruye, con amor. Está atenta a la marcha de su hogar y el pan que come no es fruto de ocio. Proverbios 31, la mujer virtuosa. Fíjate bien que esa mujer no se dedicaba nada más a su casa. También compraba y vendía terrenos. Sí tenía dinero. Tejía y cosía y vendía. Ayudaba a los pobres, intercambiaba con mercaderes. Y además, dice, estaba atenta a la marcha de su hogar y el pan que come no es fruto del ocio. Proverbios 19:14, la casa y el dinero serán de los padres, pero la esposa inteligente es un don del Señor. Proverbios 31:11 al 12, su esposo confía plenamente en ella y no le faltarán ganancias. Ella es la fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida. Ahora piensa, ¿qué será mejor para tu familia? ¿Qué clase de ambiente en tu hogar es mejor para tu familia? ¿El de la mujer pendenciera, de mal genio, que le falta razón? ¿O de la mujer que habla con sabiduría, que instruye con amor, que se fija bien en la marcha de su casa? Yo sé cuál cuesta más. Por supuesto que cuesta más hacer las cosas correctas. Pero ¿qué beneficia más a tu casa? Precisamente eso, lo que más cuesta. ¿Por qué en estas generaciones son tan pervertidas sexualmente? ¿Por qué son tan precoces? ¿Por qué se entregan al sexo y se desnudan como si nada? ¿Por qué no son responsables en el trabajo? He estado leyendo artículos. Las nuevas generaciones no duran en sus puestos de trabajo. Van y le dicen a la empresa, ¿qué me ofreces? En lugar de pensar qué pueden ofrecer ellos. ¿Por qué está tan mal nuestra sociedad? Bueno, ¿cómo estaba su casa? ¿En qué hogar crecieron? ¿Qué fue lo que vieron en su casa? ¿Qué fue lo que les enseñaron? No podemos quejarnos del estado crítico de las generaciones si crecieron en nuestras casas. Es muy fácil decir esta generación de cristal que no aguanta nada. ¿Por qué no aguanta nada? Porque sus papás le dieron todo en bandeja de plata. Hicieron todo para el querubín. Lo que el reycito mande, lo que al reycito le gusta. Salen a la calle, no aguantan que les hablen feo, no aguantan que alguien tenga una opinión diferente, no saben lo que es la tolerancia. ¿Por qué? ¿Por qué son así? Principalmente, ¿de quién es la culpa? De las amas de casa, que son las que más tiempo están con sus hijos, en el mejor de los casos. ¿Te das cuenta? Toda la consecuencia que trae hacer las cosas como mejor te parecen, como es más fácil, como funciona mejor, en lugar de hacer lo que la Escritura dice que hagas. Por eso siempre he dicho, en todos los días que celebramos a las mamás o a los papás, no celebramos a las mujeres porque tuvieron la capacidad de reproducirse. Hay mujeres que nos hacen preguntar, Dios, ¿por qué le diste la capacidad de reproducirse? Celebramos a las mujeres que tienen sabiduría que viene de Dios, que entienden el rol que les corresponde, que no se dejan llevar por la corriente y lo que piensan las demás, sino que su ancla es lo que dice la Escritura. La mujer necia se jacta de no ser ama de casa. Se siente orgullosa de ser una empleada en una empresa. Yo entiendo que hay mujeres que tienen que trabajar por la situación que enfrentan. Si estás divorciada y estás sola, tienes que trabajar. Enviudaste, no hay quien te sostenga, tienes que trabajar. Estás casada, pero no alcanza, tienes que trabajar. Eso es innegable, ¿verdad? El punto es que no dejes de ser ama de casa como quiera. Y la oración constante debe ser, Señor, danos sabiduría para que pueda dedicarme a mi casa. Porque ese es el llamado principal que tienes. Cuando hablemos con los papás es exactamente lo mismo. La mujer sabia dice, sí, soy ama de casa,
no como la gente cree. Es mucho más la responsabilidad de una ama de casa que una empleada. Y si alguna mujer necia dice, no, pero es que yo soy gerente, es que yo soy directiva de una empresa importante, ¿ok? Para mí es mejor darle el beneficio a los míos que a otro señor. Invertir el tiempo en los míos que con otras personas. Tenemos que trabajar porque tenemos que vivir, ¿verdad? Pero que no se te olvide, tú no eres ese empleado, tú no eres un gerente, tú no eres un empresario, eres un cristiano en primera instancia. Y si tienes familia, eres un padre de familia, eres una madre de familia que tiene que trabajar para el sustento de su familia, para el bien de su familia. La etiqueta no es quién soy en el trabajo. Eso nada más es mientras estoy ahí. Cuando salgo a nadie le importa. Pero madre de familia lo vas a hacer desde que te casaste y tuviste hijos. Desde ahí. Y eso jamás va a cambiar. Y se te va a demandar por eso. Una mujer sabia sabe que la necedad del mundo no me va a hacer sentir menos por hacer las cosas que Dios me ha mandado hacer. Que la ignorancia del mundo no puede hacerme cambiar lo valioso que Dios me ha dado para que me acepten. La mujer necia se siente feliz y realizada porque trabaja y no tiene que estar en su casa. La mujer sabia reconoce que Dios le ha dado esa responsabilidad y va a buscar glorificar a Dios en su casa. Proverbios 31:27 dice, está atenta a la marcha de su hogar y el pan que come no es fruto del ocio. Hay muchas cosas que tienen que hacer las mamás, depende si están divorciadas o son viudas o están casadas. Hay quienes les ha tocado, como lo mencioné, aparte de cuidar de los niños, aparte tienen que trabajar. Y la Biblia es clara que Dios da más gracia cuando más la necesitamos. Dios te da más fuerza y fortaleza cuando más la necesitas. No me va a dar una fortaleza para algo que no necesito. Mientras más duro sea la actividad que se te ha asignado de parte de Dios, Dios te va a proveer en mayor medida lo que necesitas para cumplirla. Así que ninguno se puede sentir, no, pues es que a mí Dios me hizo las cosas más difíciles. Sí, te tocó más difícil y te da los medios para que puedas enfrentarlo. Pero no importa la situación en la que estés, tienes que tener en cuenta, mamá, que tienes que ser sabia para edificar tu casa. Lo necesita tu familia, lo necesitamos en la iglesia, lo necesita la sociedad. ¿Cómo vamos a hacer luz en las tinieblas en medio de una sociedad tan perversa y narcisista? Teniendo familias sanas. Familias sanas. Que entienden cuál es el orden correcto. No sabemos si nuestros hijos van a servirle a Dios o no. Si no, como quiera van a entender de qué se trata una familia. Y van a entender de qué se trata el matrimonio. Y qué es lo que es un ama de casa. Y qué es lo que es ser papá. Cuál es el rol de un hijo. Sea o no sea cristiano, debe entender cómo funciona. Porque cuando se case, lo va a replicar. ¿Sí te ha pasado? ¿Las cosas que tus papás hacían te has encontrado haciéndolas una vez que tienes hijos? Es sorprendente. Dice, mi papá está tan amargado que no me puede ver acostado en el sillón. Odia tanto su trabajo que me odia a mí. No me puede ver descansando porque se enoja. Bueno, lo entiendo perfectamente. Y no es que me dé coraje que estén sin hacer nada. Es que están desperdiciando el tiempo. Hay muchas cosas que hacer. Claro que no tengo que enojar, ¿verdad? Verme amargado, pero entiendo por qué se siente así. Y cuando mis papás me regañaban, tú ves, cuando hay una situación similar, tiendes a hacer lo mismo. Y tienes que filtrar, ¿esto es bíblico o no es bíblico?
para saber si la reacción es correcta o no. Pero cuando entiendes cómo funcionan las cosas, se vuelve mucho más fácil vivirlas como corresponde. Me he encontrado en el trabajo muchos muchachos, muchachas, con familias destrozadas, familias disfuncionales, que no entienden prácticamente nada de la vida, porque sus mamás están haciendo quién sabe qué cosa. Y es triste, porque son presa fácil de muchas ideologías destructivas que andan en nuestra cultura. ¿Dónde están las amas de casa? ¿En qué se están distrayendo? Si somos cristianos, mamás, esfuérzate por conocer cada vez más a Dios. Eso te va a capacitar para edificar tu casa con sabiduría. No te desanimes porque tus hijos no valoran lo que haces, o porque tu esposo no valora lo que haces, o porque no tienes esposo para que valore lo que haces. Fíjate bien la sabiduría de Dios. Tu llamado no es condicional. No depende de si te valoran o no. No depende de si te agradecen o no. Dios te lo ha encomendado. Y dijo Dios, cuando el siervo hace lo que se le piden, el siervo dice, siervo inútil soy, porque solo he hecho lo que me piden. Parece ingrato, pero hay mucha sabiduría en eso. Porque si lo hacemos condicional, según me reconozcan o según me agradezcan, no lo vas a hacer, porque no te van a agradecer. Hasta quizás cuando lleguen a cierta edad y entiendan lo que hiciste por ellos. Pero la sabiduría de Dios consiste en eso, en que tú haces lo correcto para agradar a Dios, para glorificarlo a Él, no por la gratitud de los que reciben tu servicio. Y aunque ellos sean ingratos, lo que tú haces los edifica. Y ese es el propósito. Nuestros hijos llegará el día en que entiendan lo que hicimos. No van a entender lo que estás haciendo ahora. Es imposible. No tienen la capacidad ni la madurez. No esperes gratitud de ellos, para que cuando sean agradecidos, digas gracias a Dios. En lugar de estar, ni siquiera ves lo que yo hago, ni siquiera me agradeces. Es muy fácil caer en esa trampa. Acuérdate, ¿qué le dijo Pablo a la mujer que estaba casada con un incrédulo? Sométete a tu marido. Quizás ese sea el medio por el que Dios lo alcance. O sea, aun si tus hijos no son creyentes, tu esposo no es creyente o no tienes esposo, dice la Escritura, haces lo que tienes que hacer. El caso de Abigail, ¿lo conocen? Que terminó siendo esposa de David. Estaba casado con un hombre necio, imprudente. Estuvo a punto de que David y sus hombres mataran a todos los de su casa por la necedad de ese hombre. Abigail, que tiene buenas habilidades para hablar, salva la situación. Dios juzga a su marido y termina muerto. Y ella termina siendo esposa de David. Quiero hacer unas aclaraciones aquí. Número 1, ella es llamada como una mujer sabia, que sabía cómo hacer las cosas. Y su esposo era un necio que echaba todo a perder. Y no lo usó como una excusa para no hacer lo que le corresponde. Ella seguía siendo íntegra y sabia en el orden de su casa. Y Dios la recompensa convirtiéndola en esposa del rey. Pero, claro, no vayan a andar pensando, concluyendo, Hernán dijo que el viejo necio que tengo se va a morir y que me voy a casar con un David como recompensa. No, narrativa no es normativa. Lo que narra la Biblia no es una regla para nosotros. El hecho de que Abigail terminara siendo esposa de David y Dios permitiera que ese viejo necio muriera y que ella tuviera una vida mejor no significa que eso es lo que va a pasar contigo. Lo que demuestra es que Dios no pasa por alto esas cosas. ¿Se entiende? Si te tocó un viejo necio,
Dios sabrá qué hace con él. Ya sea que le quite la vida o te lo deje ahí todo el tiempo. Pero tú tienes que ser la mujer sabia que edifica su casa. A pesar del viejo ese. A pesar de los traviesos, inquietos, malcriados que se puedan portar tus hijos a veces. A pesar de los berrinches injustos que a veces hacen en la calle y te ponen en vergüenza. A pesar de que se equivocan y no agradecen y no entienden, recuerda, no lo haces por su gratitud. Hay que glorificar a Dios. Y un día, hay más proverbios, pero por cuestión de tiempo no los voy a leer, llega en que los hijos te van a dar orgullos en cosas que ni ellos son conscientes que tú hiciste. Cuando tu hijo es disciplinado y es responsable y le va bien por lo que hace, eso no lo aprendió él solo. Eso no es natural en el ser humano. Y entonces las amas de casa, las mamás van a decir, ahí está el fruto de edificar la casa. Y a veces los hijos nos perdemos en nuestra necesidad. Decimos, es que yo soy bien responsable. Sí, mijo, pero porque te enseñaron. Porque tuviste una mamá que estaba, no haces eso, no, y cállese y no me rezongue. Y las mamás mexicanas tenemos la poderosa chancla, ¿verdad? Hágalo o chancla, tú escoges. Ah, pues bueno, por las buenas, ok. Y no entienden por qué. Y luego ves el resultado. Y ves que son íntegros. ¿Cómo aprendieron a ser íntegros? El ser humano no es íntegro por naturaleza. Reconoce sus errores. ¿Cómo? El ser humano no hace eso por naturaleza. Amas de casa, que les dieron el ejemplo. Que cuando se equivocan dicen, ¿sabes qué? Me equivoqué, perdóname. Y ellos ven, ¿qué haces? ¿Qué debe de hacer alguien cuando se equivoca? Lo reconoce y pide perdón. Y cuando ellos se equivocan, van a decir, perdóname, reconozco mi error. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia es que una persona reconozca su error y ya? En lugar de que estén necios, amarrados a que no es cierto, no es cierto. A esas personas es muy difícil vivir con ellos. Pero cuando tuvieron el ejemplo correcto en casa, ellos saben cómo comportarse. Cuando les ofrezcan droga y digan no, ¿por qué no? No me interesa, no la necesito. Eso es una muy buena señal de que está feliz en su casa. No necesita buscar la felicidad en las drogas. Pregúntale a los que se drogan por qué se drogan. Siempre se resumen, algo les falta, son infelices. Y casi siempre es el ambiente en su casa. Un hijo que resiste la tentación de las drogas porque no le importa, es una muy buena señal. Un hijo que dice, quiero quedarme en la casa porque me siento a gusto, es una enorme buena señal. ¿Cuántos muchachos lo único que quieren es no estar en su casa? ¿Por qué? Porque es insoportable estar en su casa. Pero que alguien diga, quiero estar en la casa, me gusta estar en la casa, va y se encierra en su cuarto, no le interesa mucho andar saliendo porque allí es feliz. ¡Qué buena señal! Es una casa que está funcionando bien. El hogar es un refugio del mundo exterior. Es un lugar donde tú puedes ser como eres y te sabes amado y puedes estar en paz, puedes estar en quietud. Sabes que te entienden, sabes que te protegen, sabes que ya hay provisión. ¿Por qué me querría ir de mi casa? Bueno, es una casa que está siendo edificada, es una buena señal. ¿Te das cuenta? Hasta cierta edad nos podemos dar cuenta de todo el impacto que eso tiene en la vida de un joven, en la vida de un niño, y de todos los peligros y los daños que le evita. Parece insignificante, y ahí está la profunda sabiduría de Dios. En las cosas tan simples hay tanta protección de las tentaciones de este mundo que solo se obtienen con una mujer sabia que edifica su casa. Entonces, mamás, necesitamos mujeres sabias. Necesitamos que perseveres, que sigas insistiendo en que las cosas se hagan bien. Aunque le veas la carota a tu viejo,
a tus hijos que no les gusta que les digas, que no les gusta que les enseñes, que esto, que en lo otro, puras restricciones, mi mamá siempre me castiga, más grande y los ves disciplinados, vas a saber, valió la pena, porque así es como se aprende la disciplina. Que nadie te menosprecie, que la necedad del mundo no te avergüence. Es mucho más sabio dedicarte a los tuyos que a los de alguien más. Es mucho más el beneficio de dedicarte a los tuyos que darle dinero a otro señor. No caigas en la trampa de este mundo que destruye las familias, se luce en las tinieblas. Hay que enseñar qué es el concepto bíblico de ama de casa, como el concepto bíblico de ser mujer. Y para los hombres igual. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Esposos, si tu esposa es mamá, asegúrate de que ella sea la administradora de tu casa, no la empleada doméstica. Asegúrate que ella tenga lo necesario para que administre su hogar. Obviamente dentro de nuestras posibilidades. Asegúrate que ella pueda dedicarse a administrar. Todo lo demás, absórbelo tú. Asegúrate que tenga las energías para hacerlo. Ayuda. Quita la carga. Lava tu ropa. Hazte cargo de tus cosas. Quítale esa carga a tu mujer para que ella se concentre en administrar. Si están aquí hijos que entienden lo que estoy diciendo, entiende cuál es el rol de tu mamá. A cierta edad parece que nos odian, que lo único que quieren es vernos infelices y que cualquier gramo de felicidad como que les molesta. No, ellas ven cosas mucho más allá de lo que nosotros podamos ver. Obedece a tu mamá, facilítale la tarea. En la iglesia, todos reconozcamos el trabajo de las mamás, la edad de sus hijos, la paciencia que requiere de todos, apoyémoslas. Busquemos que haya momentos en los que podamos decirle, a ver, yo agarro al huerco chillón y tú platica un rato. Créeme, hay cierta edad de los niños en que eso es, que alguien te ayude a cuidarlos, aunque sea un ratito, es un regalo inmenso, una gran bendición de parte de Dios. Busca ser activo en ayudarlas. Hoy honramos a las mamás, no por el hecho de que tuvieron la capacidad de reproducirse, sino las que están esforzándose por ser sabias para edificar su casa. Esas merecen honor, porque son mujeres valiosas, no nada más en las familias, en la iglesia, y son valiosas para toda la sociedad, porque es la única forma de contrarrestar la perdición que nos invade. Es la única esperanza de una mejor sociedad para nuestros hijos y nuestros nietos. Mujeres sabias que edifiquen su casa. Necesitamos madres de familia que pongan como prioridad lo que dice la Escritura, no lo que dicen sus amigas ni las redes sociales. Necesitamos mujeres que sean ejemplo para que las más jóvenes digan, así quiero ser yo. Ya sea que trabajes o no trabajes, que pongas en alto el nombre de Dios haciendo lo que corresponde y explicando por qué haces lo que haces, porque también hay mucha desinformación de lo que es ser mamá y ama de casa. Tenemos mucho que hacer todos,
pero podemos confiar en que Dios es fiel y nos sostiene. Así que vamos a orar para agradecerle a Dios. Señor, te damos muchas gracias porque tenemos tu palabra. Nos pides que seamos sabios. Es imposible para nosotros adquirir sabiduría a menos que venga de ti y tú nos das tu palabra para adquirirla. Ayúdanos a buscar la sabiduría y la inteligencia que solo podemos obtener de ti, Señor. Ayúdanos a ver las buenas consecuencias de aplicar lo que dice tu palabra. Ayúdanos a ver los resultados que nos trae siempre, Señor, el actuar con sabiduría, basados en lo que tu palabra dice, no en nuestro propio parecer. Ayúdanos a mantenernos firmes en las corrientes de este mundo, contra las corrientes de este mundo. Que podamos demostrar que sí puede haber familias sanas, que sí hay matrimonios que duran hasta que la muerte los separe, que sí hay mujeres fieles a su hogar, fieles a su esposo, que sí hay mujeres que saben gobernar su casa y que se toman en serio su papel, y que todos podamos ver el beneficio de ese tipo de familias, Señor, entre nosotros en la iglesia y fuera de la iglesia. Que sea evidente que somos luz en las tinieblas, Señor, que los valores fundamentales de la Escritura realmente nos dan una vida mejor, una vida más satisfactoria, haya o no haya dinero, haya o no haya salud, que sabemos que podemos contar con familias fuertes, que están edificadas, cimentadas en la roca y no en la arena. Ayúdanos, Señor, capacita a las mamás, dales hambre de tu palabra, ayúdalas a conocerte cada vez más, a pensar antes de hablar, a pensar antes de actuar, a preguntarse si eso que están haciendo glorifica a Dios, si eso que están haciendo es correcto y es de acuerdo a tu palabra. Ayúdalas a desechar todo conocimiento terrenal que aunque funcione es en contra de tu palabra. Ayúdalas, Señor, a discernir entre lo bueno y lo malo, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo decir y cuándo no decir, cuándo saber las cosas que se tienen que decir, Señor, y cuándo confiar en ti, partiendo en lo que dice tu palabra a la hora de abrir nuestra boca. Ayúdalas para que te glorifiquen donde quiera que estén y que los hijos, como dice tu proverbio, alaben a su madre y el esposo alabe a su mujer, reconociendo que es sabia y los beneficios que eso corresponde, Señor, para su casa, para la sociedad, para la iglesia, para todo. Ayúdanos, Padre, trae y capacita mujeres sabias que glorifiquen tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. No lo descompuse yo, ¿eh? Lo estaba deteniendo y traté de acomodarlo y ya no pude. Bien, pasemos a la sección de preguntas, si es que las hay. Sí, sí hay algunas preguntas. Bien, 15 minutos como máximo para tratar de responderlas. Si alguien nos está visitando por primera vez y tienes dudas, con toda confianza, no nos enojamos porque pregunte. Al contrario, si tienes dudas y no preguntas, eso sí, que me quitas la oportunidad de aclarar algo que quizás no expliqué bien o que expliqué mal, ¿verdad? Entonces, te quedas con la duda tú y pierdo yo, que mi propósito es ser claro y exponer la palabra de Dios fielmente. Así que todos somos beneficiados, incluso el que está escuchando la pregunta, porque hay preguntas que jamás nos hubiéramos preguntado nosotros mismos. Y cuando escuchas la pregunta de alguien, ves una perspectiva diferente y aprendes, simplemente al escuchar la pregunta. Así que buscamos edificarnos unos a otros haciendo preguntas. Empiezo a leer. Dice Natalia Flores, hola, buenas tardes, pastor, gracias por todo. Te quería preguntar algo. En mi trabajo me dicen que los cristianos son unos hipócritas y yo siento que
algo estoy haciendo mal a pesar de que cumplo con mi tarea y cuando me dicen que me quede más tarde me quedo. Y también como ya le había comentado antes de que está mal, pero no puedo controlar hablar o dar falso testimonio. La verdad a veces dice que no tengo remedio y me da miedo decir a los demás de lo que soy realmente. Ok, mira, en mi experiencia, cuando alguien habla así de los cristianos, hay dos alternativas. O les ha tocado conocer a cristianos que han hecho pésimo trabajo como cristianos, o tú estás haciendo un pésimo trabajo como cristiano y llegaron a esa conclusión por verte a ti, ¿verdad? Entonces no hay escapatoria. No tenemos, ni siquiera la Biblia nos manda a tratar de justificar a los hipócritas. Porque si tú lo ves en el sentido estricto, mientras más sabes, más se te demanda. Y un cristiano sabe mucho más de lo que debe de hacer que alguien que no es cristiano. Y si sabemos mucho más y no lo hacemos, venimos a estar peor que el que sabe menos y no lo hace. Entonces nos pone una situación muy crítica, indefensible. Ninguno de nosotros puede cumplir al pie de la letra todo lo que sabe. Entonces, cuando alguien te saca ese argumento, ¿verdad? Porque de alguna manera dicen, como los cristianos son hipócritas, el cristianismo ha de ser falso. Así que ahí te da una excelente oportunidad. Yo normalmente hago dos cosas cuando me dicen algo así. Número uno, decir, sí, la verdad es que somos hipócritas. Porque sé muchas cosas que debo hacer, no las hago. No las hago. Me falta capacidad, a veces no tengo ganas de hacerlo, lucho conmigo mismo, pero de eso se trata ser cristiano. Ser cristiano no se trata de ser perfecto, se trata de esforzarte por imitar a Cristo. Es la primera cosa que hago. No me siento de la hipocresía, la reconozco. Y digo, de eso se trata el cristianismo, de que todos somos pecadores y necesitamos un Salvador. Y aclaro el concepto equivocado de que los cristianos son tan santos que no se juntan con los demás. Como no, esta vez reconozco que soy tan miserable que hago las cosas mal, por eso acudo a Dios, porque sé que no tengo la capacidad. Ya estoy empezando a dar las bases del Evangelio. Segundo, te digo, pero también tienes que entender que si tú vas a un concierto a escuchar a alguien que interpreta Beethoven y los músicos se equivocan, no puedes culpar a Beethoven por lo que hicieron los músicos. No puedes decir, ya no me gusta la música de Beethoven porque estos músicos la tocan pésimo. Eso no es lógico. Tú puedes decir, esos músicos hicieron muy mal trabajo de interpretando a Beethoven, pero no tienes por qué culpar a Beethoven por el desempeño de ellos. Lo mismo pasa con los cristianos. Hay cristianos que somos pésimos interpretando a Jesús, pero eso en ninguna manera implica que Jesús está haciendo las cosas mal o que la idea del cristianismo es falsa. Así que lo invito a considerar qué es el cristianismo, para que a pesar de que los cristianos interpretemos mal en distintas ocasiones el cristianismo, pueda entender que ser cristiano no se trata de lo que hacen los cristianos, sino de lo que hizo Cristo. Así que ese sería mi consejo en esa situación. Es necesario que te relajes y no lo veas como un ataque, porque cuando te dicen algo así, te sientes atacado, respondes a la defensiva y se convierte en una discusión. Más bien, cuando escuchas eso, aunque lo hagan con la intención de atacarte, tú tienes que entender que es una oportunidad para explicar el Evangelio bíblico y el cristianismo bíblico. Y así no hay discusión. Pero es importante que tú no te sientas atacado cuando escuches ese tipo de cosas. Que te anticipes y estés preparado para dar razón de la esperanza que hay en ti, que es el mandato que tenemos en la carta de Pedro. Siguiente, Silvana Cáceres dice, yo les hablo a mis hijos de la palabra, ninguno me quiere oír, sin embargo mi hijo sí quiere ir a la iglesia a congregarse. Eso no lo entiendo, ¿qué puede hacer? ¿Qué puedo hacer? Pues mira, tristemente cometemos este error con nuestros hijos. La Biblia dice que es imposible entender las cosas de Dios a menos que sea por el Espíritu Santo, ¿verdad? Es el Espíritu Santo quien te ilumina la mente, que te hace entender. Luego te persuade, te convence de que eso es verdad y en consecuencia actúas. A eso se requiere el Espíritu Santo. De alguna manera extraña, los papás han concluido que sus hijos, solo porque ellos son cristianos, sus hijos tienen que entender la palabra. Y eso es incorrecto. La propia Biblia lo dice claramente. El hombre natural no puede entender las cosas de Dios. Para él son locura. Lo mismo con tus hijos. Entonces, el hecho de que tú seas cristiana en ninguna manera significa que tus hijos lo son. Y el hecho de que tú entiendas la Biblia y se lo expliques, no va a cambiar lo que la Biblia ya dice, que se requiere el Espíritu Santo para que lo entiendas.
¿Se entiende? Entonces cuando tú dices, oye, es que yo le explico a mis hijos la palabra y no les interesa, ¿y eso te sorprende? Eso es lo que la Biblia dice que pasa con los que no tienen el Espíritu Santo. Entonces, tus hijos, tú no puedes suponer que son cristianos. Al contrario, supones que no lo son. Y son la primera área que tienes para poder hablar del Evangelio. Y hablar del Evangelio no me refiero a que le digas, mira, tú eres un pecador que necesita un Salvador. No, pero tú le tienes que hacer entender, como a un no cristiano, de qué se trata el cristianismo. Y explicar la palabra como si se la explicaras a alguien que no es cristiano. Hasta donde pueda entender su razonamiento humano, hasta ahí va a llegar. No se puede más, porque la Biblia dice que se requiere el Espíritu Santo para eso. Entonces, si le hablamos a nuestros hijos de las cosas de Dios y no nos entienden, eso es lo normal. No esperamos que nos entiendan. Buscamos que vayan entendiendo de a poco de qué se trata ser cristiano. Que entiendan por qué vamos a la iglesia. Cierta edad en la que le dices a tus hijos, vas a la iglesia y se acabó. Más grandes, ya no puedes hacer eso. Ni deberías. Tú debes de buscar que ellos entiendan a qué se va la iglesia y ellos quieran hacerlo. Porque el evangelio no es de a fuerza. Ahora, si tu hijo no te hace caso en lo que le dices, no, nada más no te hace caso con lo de la Biblia, no te hace caso con nada, o sea, no porque es la Biblia, no, porque ellos a su edad, lo que no les interese, lo desechan o lo ven como opcional. No entienden. Tú sí entiendes. Tú debes de anticiparte y buscar enseñarles de acuerdo a lo que están viviendo, para que aprendan en términos humanos de qué se trata el cristianismo. Ya, según la voluntad de Dios, algún día los harán nacer de nuevo y van a comprender mucho más. Pero partes de ahí. Si de repente tu hijo parece que no entiende nada y quiere ir a la iglesia, llévalo. No como si ya fuera cristiano, sino como que estás trayendo un invitado tuyo que no es cristiano y va a conocer el cristianismo. Ese es el enfoque que debemos de tener con nuestros hijos. De lo contrario, vas a distorsionar el cristianismo para ellos. He visto muchas tristes historias de papás bien intencionados que les achacan a sus hijos el evangelio a la fuerza y sus hijos terminan hartos de las cosas de Dios y no quieren saber nada de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque mi papá a fuerza quería que me aprendiera, a fuerza me macheteaban los versículos y no les interesaba. Y entiendo la buena intención de los papás, pero no hay nada en la Biblia que dice que puedes hacerle entender a alguien a la fuerza las cosas de Dios. No, tú tienes que ir avanzando según las señales que Dios te dé en tus hijos. Que ellos entiendan. Hay límites a ciertas edades que van a tener que respetar, pero ellos tienen que ir creciendo sabiendo que el cristianismo, vivir la vida cristiana, es algo que Dios hace en tu vida y que lo haces voluntariamente a partir de eso. No es una obligación o una serie de reglas que tienes que hacer, porque vas a lograr que se aparten completamente de eso. Así que hay que ser sabios en ese tema. Siguiente. Ofelia Arroyo, buenas tardes hermanos. Pastor Hernández, Dios los bendiga. Espero que se encuentren bien y su familia. Me preguntes qué puedo hacer. A mis hijos yo los crié en el temor de Dios y asistíamos a la iglesia, pero para mis hijas mujeres soy mala madre por llamarles la atención respecto a portarse bien y no tomar y andar en libertinaje. De todo me culpan, a mí, y solo cuando están en problemas entonces sí soy buena madre. Saludos, un fuerte abrazo, gracias, Dios les bendiga por su enseñanza. Bueno, entiendo y lo quiero poner de esta manera. Piensa que eso que tú estás experimentando con tus hijas es lo mismo que Dios experimenta contigo. No sé si me explico. Es cuando tienes hijos que empiezas a entender un poco más de la posición de Dios. Porque ¿cuántas cosas Dios hace por ti y por mí y no estamos conscientes? Y luego nos va mal y nos quejamos con Dios. Nos decimos, ¿por qué Dios me hace esto? ¿Por qué me trata mal? Yo no me merezco estar así. Y luego, ahí estoy a regañadientes en la iglesia, vengo aquí de mala gana, no me interesa, me obligo a hacer las cosas. O de repente las cosas se ponen bien y digo, ay, mi Señor, mi hermoso Dios. ¿Qué crees que Dios, o sea, es lo mismo que me describes, ¿verdad? De nuestros hijos.
Les dices, no, ay, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Y yo no le veo ningún problema. Y esto, y el otro, y a fuerza quieren hacer lo que ellos quieren. No, no, y se acabó. Que la canción. Voy a un lugar donde sí me quieran. Allá sí me quieren, allá no sé qué, con mis amigos sí me tratan bien, ellos me aceptan como soy. Tantas necedades que decimos los hijos, porque no entendemos lo que está pasando. Ellos no son los maduros, tú eres la madura. Tú eres la que pone los límites, no para caerles bien, no para agradarles, sino por su bien. Por eso decía, aunque ellos no te lo agradezcan, tú tienes que hacer lo que es correcto, porque va a pasar el tiempo y van a decir, qué bueno que mi mamá no me dejó hacer esto. Qué bueno que a mí no me dejan andar en esos lugares. Qué bueno que a mí no me expusieron ese tipo de cosas porque no me dejaban hacerlo. Claro que ahorita esta edad es lo peor que les puedes hacer. Es lo peor que les puedes decir. Por eso se requiere sabiduría en las mamás. Para decir, sí, en tu opinión, soy la peor mamá del mundo, pero porque no entiendes lo que te estoy diciendo. Así que no se trata de si me entiendes o no. Esta es la regla. Esto es lo correcto. Y ya. Y se va a sentir feo. Ay, es que mi hijo dice que no lo quiero. No sabe de lo que está hablando. Ay, es que él dice que soy mala mamá. No le hagas caso. No sabe de lo que está diciendo. Lo importante es qué es lo que dice Dios de lo que estás haciendo. ¿Estás siendo sabia o estás siendo necia? Y la consecuencia de tus acciones la vas a ver más adelante. ¿De qué te sirve tener un hijo que siente que eres la mejor mamá del mundo si después está lleno de problemas por las cosas que se le permitieron hacer? Te vas a arrepentir toda tu vida. Así que permanece firme. Por eso se requiere la palabra de Dios. Para decir, esto es así porque esto es lo mejor. Y si no te gusta, lo siento mucho, ¿verdad? Pero se hace lo que es correcto. Siguiente. Rosa Ramírez, ¿qué responsabilidad hay con las abuelitas que crían a sus nietos porque sus mamás están trabajando por ser mamás solteras o divorciadas? Bueno, ahí entra el concepto de quién está en tu casa, ¿verdad? Y aunque no es tu responsabilidad completa, mientras está bajo tu cargo, es tu responsabilidad el tiempo que esté contigo. Y tú tienes que hacer todo lo posible para que, según la edad de tus nietos, entiendan qué es el Evangelio, qué es Dios, qué es una familia, qué es una mamá, qué es un papá, porque la familia es disfuncional, ¿verdad? Siempre tiene que tener claro quién es su mamá, porque luego hay abuelitas que tratan de reemplazar a la mamá. Eso es un error, porque distorsionas todo el concepto de la familia que Dios ha diseñado. No, soy tu abuela. Y como a tu abuela, estas son mis responsabilidades. Tienes una mamá que quizás en muchos casos te tocó de lo peor de las mamás, pero es tu mamá como quiera. Y en la Biblia dice que hay que honrar a los padres. No significa que te va a caer bien o que quieres pasar el tiempo con ellos. Se refiere a que sabes que ellos son más valiosos que cualquier otra persona porque son tus padres, aunque sean de lo peor. Esos son los conceptos que hay que enseñarles a los niños, a los nietos, para que tengan un concepto correcto de lo que es una familia, a pesar de que estén en una familia disfuncional. Porque es mucho mejor y más útil saber cuál es el problema que tratar de acomodar todo para que no se dé cuenta del problema. Como he escuchado casos donde los niños crecen pensando que su abuelita es su mamá y su mamá es su hermana. Y por alguna extraña razón pensaron mejor para el niño. ¿Cómo va a reaccionar cuando se dé cuenta? ¿Cuál es el concepto que tener de todo eso? Dicen, bueno, pues es mejor que no sufra ahorita. ¿De dónde viene esa sabiduría? ¿Es terrenal o es bíblica? Es mejor siempre, lo correcto es la verdad. Hay que decirlo según la edad del niño, pero la verdad. Yo no soy tu mamá, ella es tu mamá. Esas son las responsabilidades que tu mamá debe de hacer. No las está haciendo, no te preocupes, yo te voy a apoyar. ¿Se entiende? ¿Se entiende cuál es el orden correcto? ¿Qué es lo que está mal? Y cómo estamos trabajando para ayudar en lo que está mal. No trastornar el concepto de una familia para evitar de que se dé cuenta. Por eso, la verdad siempre debe de salir a la luz. La verdad es lo que hablamos, no mentimos.
Hay que pedirle a Dios sabiduría para saber cómo transmitirlo, pero siempre la verdad. Las abuelas que están con los nietos tienen que dejar en claro que ellos son la abuela, ellas son la abuela y la mamá es otra. Y que si las cosas no funcionan bien, ¿por qué no funcionan bien? ¿Y qué estamos haciendo al respecto para compensarlo? Nunca engañarlos con algo que no es verdad. Siguiente, Cristino Canales. Dice, sí creo que donde la iglesia que yo me congrego hacen mal y juzgan mal, ¿puedo hablar con el pastor? Bueno, no es del tema. Lee Mateo 18, 15 al 17 y ahí tienes la respuesta. Siguiente, Juan Héctor Ortega dice, pastor, ¿qué tal? Buenas tardes, Dios le bendiga. Mi pregunta es la siguiente. Si en la congregación se encuentra una mujer que está laborando sin ninguna necesidad, ya que su marido puede sostener económicamente bien su casa, en este caso, ¿se debería iniciar un proceso de disciplina en la iglesia? Ya se acabó el tiempo, ¿verdad? Contesto ya. ¿Se debe iniciar un proceso de disciplina en la iglesia? No. Es decir, depende. El primer paso en el proceso de disciplina en la iglesia, Mateo 18, 15, es habla con esa persona a solas. Pero ojo, bíblicamente, vemos desde Génesis 3, bíblicamente, el hombre es responsable de su mujer, ¿verdad? Si la mujer está haciendo algo indebido, debes ir a hablar con el esposo. Cuando Adán y Eva pecaron y Dios se acerca a ellos, Dios sabe perfectamente que la primera en pecar fue Eva. ¿Y a quién le habla? Adán. Adán, ¿qué pasó? Entonces, así como Dios lo hizo, nosotros lo debemos hacer. Vas con el hombre, el esposo. Oye, está esta situación. Esto es lo que dice la Biblia, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué razón das? ¿Cuál es el contexto que quizás no tenemos? Porque hay que saber que podemos malinterpretar las cosas, ¿verdad? Yo he escuchado mucho esto. Dicen, oye, ese señor tiene un buen trabajo, mira el carro que maneja, mira dónde vive. Ellos no tienen necesidad y no sabes que muchas veces el carro en el que están lo deben por completo y batallan mucho para pagarlo. El trabajo en el que están no da el sueldo que tú crees que da. Y el lugar donde viven es una enorme carga por las mensualidades y las cosas que tienen que pagar y les queda muy poco para seguir viviendo. Y dicen, ellos tienen lo suficiente. No, es tu imaginación. No sabes realmente si tienen lo suficiente. Entonces, ese prejuicio de lo que tú esperas que alguien con un carro así, alguien que vive en una casa así, o tiene un trabajo así, debería de tener, es lo primero que tienes que aclarar, ¿verdad? Porque hay muchas personas que parece que tienen, pero no tienen. Y que si se quedaran sin trabajo, les quitan carro, les quitan casa y les quitan todo lo que tienen, porque todo lo deben. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas, porque vives de las apariencias y en realidad nada es tuyo. Y si un día te quedas sin trabajo, te quedas sin nada porque nada era tuyo. Entonces, el primer paso es aclarar, ¿verdad? Tu prejuicio de lo que crees que tienen puede no ser el correcto. Y puede haber personas que en apariencia les va muy bien y económicamente les va muy mal. Son malos administradores a pesar de que ganan bien, pero aparentan que les va bien. Es como los memes que ponen, ¿verdad? Tú ves que me voy de viaje y todo y piensas que me va muy bien. No, es que no administro y me estoy gastando dinero que no tengo para irme al viaje, ¿verdad? Ha de tener mucho dinero porque se la pasa viajando. No, es un pésimo administrador. No debería estar viajando porque debería pagar otras cosas. Entonces no tiene dinero como quiera, pero las apariencias engañan. Entonces el consejo no es tratar de, vamos a disciplinarnos, no. Por eso en la sabiduría de Dios Jesús dijo, ve y habla con tu hermano a solas. Primero hay que aclarar las cosas, ¿verdad? Ya después de ahí se aplican los siguientes pasos, Mateo 18, 15 al 17, según corresponda. Y se acabó el tiempo, ¿verdad? Bien, entonces, ¿hay avisos en línea? No, en línea no, ¿verdad? Bueno, sí, este sí aplica para en línea. Se les informa por si alguno de los miembros del Rol Plantado no pudo venir y está viéndonos en línea o lo ve entre semana. Vamos a hacer un censo.
queremos actualizar los datos que tenemos de los miembros de la iglesia y nuestros hermanos del Ministerio de Membresía van a estar llevando a cabo el censo. Entonces, próximo domingo cuando llegues, es necesario que si eres miembro de la iglesia, pases a dar tus datos para actualizarlos, asegurarnos que tenemos la información correcta y igual, si tienes a toda tu familia, uno va y puede darnos datos de las familias, pero la familia tiene que estar aquí, ¿verdad? Queremos ver que la información que tenemos es correcta y depurar si es que nos faltan algunas personas o no. Hace algunos meses tuvimos problemas con el sistema. El proveedor del servicio no nos supo explicar lo que pasó y perdimos información. Yo recuperé un respaldo anterior, no era el más actualizado. Pude recuperar un respaldo y pudimos recuperar mucha de la información, pero no sabemos si toda esa información está correcta porque había cambios regularmente. Entonces, el censo es para asegurarnos que la información que tenemos es correcta. Repito, esto es solo para los que son miembros de la iglesia. Después censaremos a los congregantes, pero primero los miembros de la iglesia. Y es todo. ¿Hay algún otro en línea? ¿No? Muy bien. Bueno, despedimos la transmisión entonces. Próximo domingo retomamos el tema de Para la Gloria de Dios. Espero vernos aquí de nuevo. Gracias.